Bienvenidos en esta mañana. Continuamos con nuestro tema de gozo. Y el tema para hoy es ¿en qué Jesús crees? Y hemos hablado de Jesucristo. Y hemos hablado de quién es Jesucristo. Pero necesitamos volver a hablar porque es importante tener claridad acerca de quién es Jesucristo. Y aquí está la gran pregunta que muchos se hacen y es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para cada uno? ¿Quién es? Dios, Salvador, mi luz, ¿sí? Eso lo decía el Salmo 27 también esta mañana, ¿sí? Jehová es mi luz y mi salvación. Y esta pregunta ha sido polémica y ha sido opinión a través de la historia. Y a pesar que esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces, siempre es importante poderla responder. Y de todas las preguntas que podrían plantearse en los hombres y las mujeres, ninguna es más importante que esta. Y no es exagerado decir que esta es la cuestión central de la historia y el problema también más grande al que cada persona se va a enfrentar. ¿Quién es Jesucristo? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Y qué diferencia hace su vida en mi vida? Y al final, cada persona, escuche muy bien, cada persona va a tener que lidiar con esta pregunta de quién es Jesucristo para cada uno. Nadie va a poder escapar de esta pregunta. Puede evitarla, puede demorarla, puede posponerla, pero al final de sus días, tarde o temprano, va a tener que responder esta pregunta. ¿Y cuál es? ¿Quién es Jesucristo? Y esa pregunta no es nueva, es tan antigua como la venida de Cristo en la tierra. Y una vez Jesús llevó a sus discípulos a un retiro, a Cesarea de Filipo, y estando con ellos les hace esta pregunta y le dice: ¿qué dicen las personas acerca de quién soy yo? ¿Qué respondieron los discípulos? Unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y a través de los siglos la discusión ha continuado hasta el día de hoy. ¿Y qué dicen las personas de nuestra sociedad acerca de quién es Jesucristo? ¿Qué dice la gente? ¿Es una historia? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es un revolucionario? ¿Es una persona que llegó a la tierra muy humilde e hizo muchas cosas por las personas? Y eso puede decir también nuestra sociedad, o algunas personas creyentes dicen: él es Hijo de Dios, es el Salvador. Eso es lo que dice la gente, es Dios. Y luego Jesús vuelve otra vez y les hace esta pregunta a los discípulos, pero no les dice de qué dicen las personas, sino: ¿y ustedes qué creen que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Pedro se respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una cosa es lo que dice la sociedad y otra lo que cada uno de nosotros creemos de quién es Jesucristo. Pero también hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero no tienen ni idea de quién es Jesucristo en la Biblia. Entonces le dicen: ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Y por qué cree en Jesús? No, porque pues mi mamá va a una iglesia, mi abuela fue a una iglesia, entonces pues yo creo en Jesús. Pero eso es creer en Jesús. Hay un elemento importante que la gente obvia y son las Escrituras. Entonces es importante saber quién es Jesucristo, pero también hay otra pregunta muy importante y es: ¿qué dice la Biblia acerca de quién es Jesucristo? Y afortunadamente la Escritura tiene la respuesta a esto. Así que le invito a que me acompañe a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 6
hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y vamos a responder esa pregunta de ¿quién es Jesucristo? Y casi toda la verdad de Cristo se encuentra, o toda la verdad de Cristo se encuentra en estos versos, porque habla de su preexistencia eterna como Dios, su forma voluntaria de la carne humana, de tomar una carne humana, su venida a la tierra como siervo y su humilde muerte en la cruz, pero también su exaltación en el cielo. Ese es el resumen de esos versos del 6 al 11. Y este pasaje ha sido llamado la carrera de Jesucristo, porque comienza en el cielo, habla de su descenso a la tierra y concluye con su regreso triunfal nuevamente al cielo. Así que en estos versos vamos a tener al Cristo eterno, el Cristo terrenal y el Cristo exaltado. Así que repasemos juntos observando las frases claves que usa Pablo para describir a Jesucristo, quién era y qué hizo. ¿Qué nos dice el versículo 6? ¿Alguien podría leerlo, por favor? Ajá. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Lo primero que tenemos que tener claro es que Él es Dios. Cuando la gente le pregunta, bueno, ¿y quién es Jesucristo? Lo primero que usted le puede decir a esa persona es que es Dios, ¿sí? Y el texto nos está hablando, dice que el cual siendo ¿en qué? En una forma, ¿sí? En una apariencia ¿de qué? De Dios, ¿sí? Aquí está diciendo que está siendo igual a Dios. No está diciendo que está ni menos, ni está siendo más que Dios. Simplemente está diciendo que es el cual siendo en forma de Dios. Es igual a Dios, ¿sí? En la esencia, forma habla es de esencia, que en su misma esencia y apariencia de su deidad es Dios. Y esto es la que la gente hoy en día dice, Dios no. Jesucristo, ¿qué fue? Un hombre que llegó a la tierra humilde, pero Dios, déjame cuestionar esto. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó al ser igual a Dios como algo a qué? A qué aferrarse. Y en este contexto significa que Jesús poseía el carácter específico de Dios. Sea lo que hace Dios, Jesús también lo tenía. Y cualquiera que pueda decir acerca de Dios, también puede decir acerca de Jesús. Dios es omnipotente. ¿Jesús qué era? Omnipotente, ¿sí? Dios es todopoderoso. Jesús también. Dios es santo. Jesús también. Dios es sabio. Jesús también. Dios es justo. Jesús también. Y era verdaderamente igual a Dios. Lo que hace que la siguiente declaración sea aún más notable, que Él no consideró el hecho de ser Dios como cosa que a que aferrarse, ¿sí? Sino que hizo algo mucho más que ninguna otra persona pudiera haber hecho. Entonces, ¿quién es Dios? Primero es ¿qué? ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. ¿Y en qué se convirtió? En un hombre. Porque el texto nos dice que el cual no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego nos continúa diciendo el verso 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de un hombre. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Dios. ¿Y en qué se convirtió? En un hombre. Dice que entonces, siendo su posición de Dios, dice que baja
¿Sí? Se rebajó, muy bien, gracias Rosalba, se rebajó a la igualdad de cada uno de nosotros. Pero no solo se hizo hombre, sino que se hizo ¿qué? Siervo. Y eso es mucho más importante, porque él puede haber venido a la tierra como un rey. Y cuando lo querían coronar como rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se fue por otro lado, porque él no venía como rey. ¿Y qué es lo que le pusieron entonces en burla a él los romanos? El rey de los judíos. Pero él dice que él no tuvo su deidad algo a que aferrarse, sino que del peldaño más alto de ser Dios, bajó hasta lo más de la escalera para convertirse no solo en humano, sino en ¿qué? En un siervo. Y un siervo en ese tiempo, ¿qué era? Un esclavo. No tenía privilegios, no tenía absolutamente nada a su favor. Y los teólogos llaman a esta teología la teología de la encarnación, que Dios viniendo a la tierra se hizo humano. Y 4 frases nos cuentan cómo sucedió. Entonces, primero, Cristo se despoja a sí mismo. Algunas traducciones dicen que Él se vació totalmente. Y en términos contemporáneos, dice que Él se convirtió en un don nadie. Siendo Dios, se convierte en una persona aparentemente común y corriente. Y es como si un militar, un general, tuviera su uniforme y se lo quitara y pasara por las calles como un civil. Pregunta, ¿usted le reconocería como un general? No. ¿Sigue siendo general? Sí. Pero en su vestimenta uno fácilmente no lo notaría que es un general. Si se pone el uniforme, uno sí, mi general. Pero si lo ve en la calle como una persona civil, nadie lo va a reconocer, a menos que pues algunas personas reconozcan porque ya saben quién es, porque ya lo conocen. Lo mismo es con Jesús. Jesús no deja de ser Dios cuando viene a la tierra, pero se despoja y viene a la tierra como un siervo, pero sigue en lo oculto como Dios. Por eso nosotros creemos que Dios es 100% ¿qué? Jesús es 100% divino y 100% ¿qué? Hombre, porque Él se encarnó en un humano y vino en condición de siervo. Pero no solo se hizo que se despoja, tomó la naturaleza misma de un siervo. Entró en la humanidad en el nivel más bajo como un humilde esclavo. Y notan que nuevamente dice, tomó forma. En el verso 6 nos dice que el cual siendo en forma de Dios. Acá nos está diciendo que está hablando en forma de un humano o de un siervo. Asumió todo lo que es y hace un siervo, pero no deja de ser Dios cuando se hizo siervo. Él se vistió de servidumbre sin despojarse de su divinidad. ¿Qué más nos dice ese texto? Que apareció en semejanza humana. Se hizo hombre pleno y verdaderamente sin dejar de ser Dios. Y la palabra semejanza significa que todas las apariencias externas daban a que era simplemente un hombre. Y cuarto, fue encontrado en apariencia de hombre. Pregunta, si tú hubieras estado en el primer siglo, ¿tú hubieras dicho, ahí va el Hijo de Dios? No, porque era ¿qué? Un hombre común y corriente. Él es Dios en carne humana y por eso podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros.
Él fue y es el Dios hombre. Era tanto como Dios es Dios. Era tanto como hombre es hombre. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Primero es Dios. ¿Y en qué se convirtió? En hombre, ¿sí? ¿Y qué eligió? La crucifixión. Y no solo vino como siervo, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hemos olvidado lo que era la cruz en el primer siglo. Para los romanos, la crucifixión era lo más terrible que le podría pasar a una persona. Tanto así que solo el emperador romano podía decidir quién podría ser crucificado. Y para los judíos eso era lo más humillante que podría pasar a una persona. Deuteronomio 21:23 pronuncia una maldición sobre cualquiera que sea colgado en un madero. Y aquí este versículo 8 nos habla de la profundidad de la humillación de Cristo. Llega desde arriba y baja hasta lo más profundo y humillante de un ser humano. Y la cruz es algo difícil de entender para nosotros. ¿Es por qué? Porque nosotros la hemos desinfectado, la hemos bañado en oro. ¿Y qué más hacemos con una cruz? La ponemos como un adorno, ¿sí? En los aretes, en cosas ornamentales, porque esa cruz se ve como muy bonita. Pero si les hablamos a las personas del primer siglo, la cruz que representaba lo peor, un lugar de tormento. Es como si hoy en día yo tuviera una cadena de oro y pusiera aquí una silla eléctrica bien bonita, bien hermosa, con una persona ahí moribunda, agonizante. ¿Se vería bonito? O una cámara de gas, que la pusiéramos acá y andando yo bien bonito, como, uy, mire mi cámara de gas tan hermosa, de una persona ahí muriendo. ¿Se vería bonito? No. Pero nosotros hoy en día la cruz, ¿qué es lo que hemos hecho? Adornarla de lo mejor posible, porque es muy bonito ver a una persona ahí crucificada. Pero para ese tiempo no era nada bonito. Era lo más humillante. Y eso hizo Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Y por qué lo hizo? Porque derramó su sangre en la cruz. ¿Usted sabe cómo llegó la vacuna de la fiebre amarilla? ¿Alguno sabe? ¿No? Resulta que en el año 1927, había un hombre llamado Asibi. Y Asibi era nativo de África Occidental. Y este hombre contrajo la fiebre amarilla. A diferencia de tantas otras personas que murieron, él no murió. Debido a que su sistema había conquistado la enfermedad y la sangre de Asibi contenía los anticuerpos necesarios que los médicos usaron para desarrollar la vacuna. Y esa vacuna ha salvado la vida de un número incalculable de personas en todo el mundo. Cada dosis de vacuna se remonta a la sangre original de este hombre Asibi. Y la sangre de un hombre ha salvado la vida de millones de personas. Y de una manera misteriosa, la sangre de Jesús, ¿qué ha hecho? Salvado incontables personas de la muerte eterna. Su sangre es la vacuna perfecta contra la enfermedad llamada pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿En qué se convirtió? En un siervo. ¿Y qué eligió? La crucifixión. ¿Y qué ganó? La exaltación. Por lo cual también le exaltó a lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está la etapa final de la carrera del Hijo de Dios. Regresa triunfante al cielo y Dios lo exalta hasta lo sumo. Y la frase significa que Dios le devolvió todo aquello a lo cual él había renunciado cuando dejó el cielo para venir a la tierra. Y significa que él ganó antes algo que no tenía. ¿Qué no tenía Jesucristo? No, gloria tenía. ¿Ganó deidad? No, ya la tenía. ¿Ganó honor? Él ya la tenía. ¿Qué ganó Jesús? No. No. Ganó algo que antes no tenía. Ganó algo porque volvió al cielo con algo que no tenía antes. ¿Y era qué? Su humanidad. Eso no lo tenía Jesús antes. Y él volvió nuevamente al Padre como hijo de Dios, pero como hijo de ¿qué? Del hombre. Así que él gana algo que no tenía: su humanidad. Dejó al Hijo de Dios y volvió al Hijo de Dios y al Hijo del hombre. Ahora tenemos un hombre en el cielo, Cristo Jesús, quien es nuestro abogado y amigo. Y si esto no lo emociona, como dice el pastor Horacio, no lo va a emocionar nada. Porque él, siendo Dios, no, otras palabras dicen, no escatimó, no consideró el aferrarse a ser Dios, sino que vino que a la tierra, se humilló, murió en la cruz para darnos salvación, y luego vuelve al Padre y Dios lo exalta por su obediencia. Y el versículo 9 nos dice que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y le da el nombre de Jesús para que toda rodilla se doble. Y va a llegar un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y debemos entender que esto no es una realidad figurativa. Esto no es solo una realidad figurativa, sino que es algo que va a ocurrir. Y cuando llegue el fin de los tiempos, ¿qué nos dice el texto? Que toda rodilla, no dice que algunos los que hemos creído, dice que ¿qué? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y eso quiere decir que son criaturas que estén ¿dónde? En el cielo, en la tierra y ¿dónde? Y debajo de la tierra. Quiere decir que todos se inclinarán ante Jesús, los ángeles, los santos, las personas que estén en la tierra, los que han creído, los que no, pero también ¿quiénes? Los demonios y hasta Satanás se inclinará ante Jesús. Y toda lengua confesará. Y aquí es donde es lo más emocionante de ese texto. Porque si nosotros no hemos creído en Jesús, de igualmente usted va a llegar a un momento en que va a tener que doblar rodilla y confesar que Jesús es el Señor. Pero no va a ser tal vez para salvación, sino para vergüenza y terror. Y ahí es donde tenemos que ver, amados, la importancia de compartirle a otras personas acerca de Jesús. Porque tenemos una elección. Puedes confesarlo ahora con alegría como tu Señor y Salvador. O algún día lo confesarás como Señor en vergüenza y terror. Y ahí ya no habrá más oportunidad, porque tuviste la oportunidad en la tierra
de conocer a Jesús. Y debemos aclarar esto a aquellos que no quieren escucharlo. Porque algunas personas tal vez le pueden decir a usted: ay, para no dañar la amistad, déjeme hablar de ese tal Jesús. Yo no quiero que me hable más de Jesús. No perdamos la amistad por ello. Pero ahí es donde nosotros debemos decirle: tú fuiste hecho para estar con Jesús. A Él le debes tu vida. Y un día estarás ante Él como juez. Así que no pierdas la oportunidad, porque tarde o temprano toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Él es el Señor. Y puedes inclinarte ante Él hoy como tu Salvador, o puedes enfrentarlo algún día como tu juez. Pero recuerden, nadie va a escapar de esta realidad. La decisión es cada uno de nosotros. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos ama. Él quiere una relación con cada uno de nosotros. Él quiere que vayamos a Él. Él entregó todo por nosotros. Así que hoy es un buen día para reconocerle como salvación, como Salvador. Mañana tal vez puede ser un día de juicio. Así que resumamos lo que este pasaje nos dice acerca de Jesucristo. Lo que es, ¿qué es? Dios. ¿En qué se convirtió? En un hombre mientras conservaba su deidad. ¿Qué escogió? Ser un siervo y morir una muerte humillante en la cruz. ¿Y qué ganó? El lugar más alto, el nombre más grande, el honor universal. Y este es el Jesús que nos habla la Biblia. Y por eso no simplemente es decir creo en Jesús, pero ¿por qué crees en Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y tú ya tienes las palabras adecuadas para decirle a una persona: ¿quién es Jesús? Es Dios, vino a la tierra, se convirtió en siervo, se humilló a sí mismo, fue a la cruz, murió, pero ¿qué? Resucitó y está a la diestra de Dios. Y eso lo podríamos decir a cualquier persona. ¿Difícil de decirlo? ¿Quién es Jesucristo? No. Y quiero leerles ya para terminar esta lectura que encontré. Hace 2000 años nació un hombre contrario a las leyes de la vida. Vivió en la pobreza y se crió en la oscuridad. Era un hijo de una campesina y trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue predicador itinerante. Nunca fue dueño de una casa. Nunca escribió un libro. Nunca ocupó un cargo público. Nunca fue a la universidad. Y nunca puso un pie en una gran ciudad. No poseía ninguno de los rasgos habituales que acompañan la grandeza. No tenía más credenciales que él mismo. En su infancia asustó a un rey. En la infancia desconcertó a los médicos. En la niñez, en la madurez, gobernó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas como si estuviera sobre el pavimento y silenció al mar para que se durmiera. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por su servicio. Siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión popular se volvió en su contra. Sus amigos escaparon. Uno de ellos lo negó. Fue entregado a sus enemigos y pasó por la burla de un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Y mientras agonizaba, sus verdugos apostaron por la única propiedad que tenía en la tierra: un abrigo. Cuando murió, lo bajaron y lo pusieron en una tumba prestada. 20 siglos han ido y venido, y hoy es la pieza central de la raza humana y el líder de la columna de progreso. Nunca escribió un libro,
pero ninguna biblioteca podría contener todos los libros escritos sobre él. Nunca escribió una canción y sin embargo ha proporcionado el tema de más canciones que todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero todas las escuelas juntas no pueden presumir de tener tantos estudiantes. Nunca practicó la psiquiatría, pero ha curado más corazones rotos que todos los médicos de todas partes. ¿Qué tan grande es su influencia? Toda la historia está dividida por su venida, antes de Cristo y después de Cristo. Y llamamos a este año 2023 en honor a su nacimiento. Hace tiempo que se olvidaron los nombres de los líderes anteriores. Los grandes hombres de Grecia y Roma son nombres polvorientos en la biblioteca del tiempo. Científicos, filósofos, reyes, generales y teólogos han ido y venido. Pero el nombre de este hombre abunda cada vez más. Aunque el tiempo se ha extendido 2000 años entre la gente de esta generación y la escena de su crucifixión, todavía vive. Herodes no pudo destruirlo y la tumba no pudo contenerlo. Está solo en el pináculo más alto de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios, como el Cristo personal viviente, Rey de reyes, Señor de señores y Salvador del mundo. Amén. Y ese es el Cristo de la Biblia. Este es el Jesús que adoramos. Este es el verdadero Cristo de la fe cristiana. Este es aquel en quien hemos creído. Él y solo Él es nuestro Señor y Salvador. Así que, ¿quién es Jesucristo? Dios. ¿En qué se convirtió? No solo en hombre, sino en un siervo. ¿Qué eligió? La crucifixión. ¿Qué ganó? La exaltación. ¿Vale la pena creer en Jesús? Vale la pena creer. Porque algún día toda rodilla, ¿qué va a pasar? Se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y que nosotros podamos tener la firmeza de decir: Jesucristo es ¿qué? Mi Señor y mi Salvador. Y que a pesar que pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida, Él dijo que fue y va a preparar morada para cada uno de nosotros. Y que tengamos esa fe y esa certeza que Él se fue, pero no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo, que nos acompaña y nos guía en esos momentos tan difíciles que muchos podemos atravesar. ¿Quién es Jesús? La Biblia nos dice quién es Jesús. Y recuerda este texto, Filipenses 2, 6 al 11, donde podemos decirle a una persona: ¿quién es Jesucristo? Porque no creemos y lo vivimos. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Tu palabra nos alimenta, nos alienta, nos da vida. Gracias, Jesús. Gracias porque el hecho de ser Dios no fue algo a lo cual te aferrabas, sino que viniste en condición de hombre, de siervo. Te humillaste, viviste entre nosotros como un hombre sin perder tu deidad. Y no solo te conformaste con ser un siervo, sino que te humillaste al ir a la cruz por cada uno de nosotros. Y esa sangre preciosa derramada en la cruz es la que nos limpia de pecado. Y te damos gracias, Señor, por tu sangre, porque nos ha limpiado. Y por eso hoy podemos confesar que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Y tú has recibido la exaltación
más grande. Porque ahora no solo eres Dios, también eres el Hijo del hombre. Y entiendes nuestras necesidades, entiendes nuestras preocupaciones, nuestras emociones. Y estás allí como abogado para interceder por nosotros ante el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar allí en cada una de nuestras batallas, en cada uno de nuestros momentos difíciles. Y permítenos, Señor, entender la gravedad de la salvación, que hay personas que mueren día a día y algún día van a encontrarse con Jesús, pero es para juicio, porque no creyeron, porque no hubo personas que le hablaran de la salvación. Permítenos ver esto con premura, Dios, que hay personas que necesitan también de tu salvación y que nos encontremos para una gloria eterna. Por favor, enséñanos, anímanos a compartir de tu evangelio con temor, con premura, porque cada día son tal vez los más cortos. Y no sabemos tu venida, pero algún día vendrás. Y por eso debemos aprovechar cada día para compartir a quienes tanto lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.